grabación, perfecto. Bien, en el caso de la plataforma, ustedes ahí tienen el planeamiento y hay algunas cosas, cambió la configuración de esta página, qué interesante. Ustedes tienen allí parcial 1, parcial 2, tienen algo como proyecto, que eso ya lo vamos a explicar después. Es un proyecto que pueden hacer en casa, sencillo. Tienen asignación. Y el final. Cada uno de ellos vale 20%, ¿no? Así que la asignación que tienen ahora mismo pertenece a esta parte, que es asignaciones. Así que, y esta es una manera que permite de repente distribuir las notas de una manera mucho más sencilla, más eficiente. No está el peso sobre un parcial o sobre el examen final. Y realmente el trabajo lo vamos a hacer durante todo este cuatrimestre. Así que sí es justo como que si están haciendo sus asignaciones, pues ya tengan ese porcentaje ahí colocado. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Con respecto a las calificaciones. ¿No? No. Ok. Entonces, eso a manera de recordatorio. Ok, vamos entonces a empezar a comentar sobre el material que nos ocupa. Algunas cosas y que de repente también les va a servir para el caso de su asignación número 1, ¿no? Hay varios temas aquí que son importantes para poder iniciar. Tenemos el caso de las magnitudes físicas. Y primero vamos hablando un poco del caso de los términos, así rápido, ¿no? Sin profundizar demasiado. El caso de la física realmente es una ciencia muy importante porque nos permite, digamos, analizar, entender, estudiar, modelar, graficar algunos aspectos del comportamiento de la materia per se. Así que eso sí realmente es importante, por ejemplo, base para algunas materias que ustedes podrían dar posteriormente, que se dan, por ejemplo, en la facultad, que es el caso de biofísica, para poder entender algunos aspectos relevantes a su área de formación. Entonces, eso con respecto a la física en general. En el caso de las magnitudes, cuando hablamos de magnitudes físicas, básicamente nos estamos refiriendo a todo lo que son cantidades, vamos a ponerlo, cantidades medibles. Y que a su vez pueden estar relacionados, entonces, si se puede medir a alguna unidad de medida. Fíjense, unidad de medida. ¿Qué cosas ustedes creen que podrían ser magnitudes físicas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Cualquiera. ¿Qué sería magnitudes físicas? Son cantidades que se pueden medir. Fíjense, cantidades. Cuando estamos hablando de cantidades, estamos hablando de básicamente números, ¿no? ¿Qué podrían ser magnitudes físicas? ¿Qué ejemplos podríamos tener? Ani, ¿qué ejemplo me crees que podríamos tener? ¿Algún ejemplo? La velocidad de un carro. La velocidad es algo que podemos medir. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Hay un montón. ¿Qué otra cosa podría ser? El tiempo. El tiempo, lo podemos medir. ¿Qué más? ¿Qué más? No se peleen. La distancia.
distancia, temperatura, viscosidad, ¿sí? Tensión, humedad relativa, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos de alguna forma medir, entonces va a implicar una magnitud física, ¿sí? Todo lo que se pueda medir. ¿La felicidad podría ser una magnitud física o no? Podría ser. La felicidad. Se puede No. medir. No hay un aparato de medición, es algo muy subjetivo, ¿no? Sin embargo, yo no sé si ustedes han oído que hay índices de felicidad que se pueden medir, por ejemplo, y se comparan en tablas en los países. Para eso, para algo como eso, y es que es parte que sería parte de la estadística, ahí se crea una serie de variables con ciertos pesos para poder comparar entre, por ejemplo, áreas o sectores o segmentos de la población. Entonces, el caso de las magnitudes físicas van a ser cantidades medibles y van a estar relacionadas a unidades de medida. Por ejemplo, si en el caso de temperatura, grados centígrados, grados Fahrenheit. En el caso de, por ejemplo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, digamos, el caso de velocidad. El caso de velocidad puede ser que bueno, un vehículo va a 120 kilómetros por hora. Ah, ok. Kilómetros por hora. Otros dirán millas por hora. Se escribe así, millas por hora. Que por ejemplo, el caso de kilómetros por hora, y la presentación esa la voy a subir sobre el caso de unidades de medida. Esto pertenece al sistema internacional. Y millas por hora, por ejemplo, pertenece al sistema inglés. Importante, nosotros deberíamos utilizar el sistema internacional siempre, ¿sí? Deberíamos usar el sistema internacional siempre. El sistema inglés no deberíamos utilizarlo. De alguna manera todavía no nos hemos deshecho del todo del sistema, el caso del sistema inglés. Entonces, a veces tenemos que, por alguna cosa, por ejemplo, en el caso mío, recuerdo que años atrás, hace como 15 años, estaba yo trabajando en una empresa que tenía que ver con agua servida. Plantas de tratamiento, y la empresa que nos suplía todos los equipos era una empresa de Estados Unidos. Entonces, todas las unidades y medidas las tenemos que manejar en el sistema para poder comunicarnos con ellos. A veces ustedes puede que tengan alguna instrumentación que puede que tenga las dos medidas, que eso también es usual, y necesiten la referencia o tienen que saber cómo poder hacer las transformaciones de un sistema al otro, que eso lo vamos a ir viendo. De eso vamos a hacer más énfasis, creo que en la próxima clase que nos vemos. Así que es importante siempre que podamos utilizar el sistema internacional. Sin embargo, sabemos que en el caso del sistema inglés, pues tendríamos que utilizar de alguna manera conversiones para poder entonces eh, eh, trabajar entonces en el sistema internacional. ¿Ok? Entonces, así esto es como una especie de mapa conceptual, así muy, muy por encima. Bien, voy a comentar sobre lo que está en la plataforma. Que es uno de los primeros temas que es muy importante, que a veces causa algún tipo de confusión. Y con esto también, de paso, les va a servir de ayuda para su primera asignación. Y es el tema de cifras significativas. Vamos a ver si esto me permite colocar esto. Sí. Cifras. Ajá, vamos a ver. Esta plataforma cambió. Cifras significativas.
Ok. En el caso de las cifras significativas, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la presentación. Voy a partir de un ejemplo. Digamos que yo tengo un rectángulo y de ese rectángulo yo tengo que uno de sus lados mide 10.2 centímetros. Espero que tengan calculadoras con ustedes, calculadora científica. Y vamos a decir que el lado mide 3.5 centímetros. ¿Ok? Tengo ese rectángulo, tengo esas medidas y digamos que me piden, bueno, ¿cuál sería el área del rectángulo que vemos ahí? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el perímetro? Que estos son conceptos matemáticos también. Ustedes no, dentro de las materias que ustedes están dando, ¿tienen matemática general? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No. Ok, entonces ese es un tema importante porque una de las cosas que pienso es que matemática general debería acompañar a estas materias. Entonces, en el caso mío, generalmente ustedes van a ver que es como una especie de mezcla de algunos conceptos matemáticos que son importantes junto a física, porque sí es importante, digamos, reforzar algunos temas de matemáticas, ¿no? Porque son bases para física, para poder resolver todo lo que son problemas numéricos. Entonces, siempre lo tratamos de hacer hincapié en eso. Por ejemplo, yo tengo esta figura geométrica, el rectángulo, y me interesa a mí encontrar el área. ¿Cuál sería la fórmula de área en este caso? ¿Se recuerdan? Lado 1 por lado 2. Y en el caso de perímetro, el perímetro lo que es, no tengo una cuerda, bueno, aquí tengo una cuerda. El perímetro, yo no sé si pueden ver el rectángulo que estoy haciendo con mi mano. Vamos a ver, voy a tratar de, por una razón no me puedo ver en la cámara ahora mismo. ¿Ustedes ven el rectángulo que estoy haciendo con la mano? ¿Sí? Profesor Ram, ¿sí? ¿Lo ven? Más o menos. Más o menos, aquí. Sí, ahí. Sí lo ven. Más abajo, profe. Aquí, ahí. Ahí está. Sí, ahí. Ok, Sí. muy bien. Si yo quisiera encontrar el perímetro de esta figura geométrica, ¿qué realmente es? Es todo, es una línea imaginaria, digamos, que rodea a la figura. Si, si yo agarro, por ejemplo, este rectángulo y hago esto aquí, realmente esto sería el perímetro, sería tratar de agarrar todo el borde de esa figura geométrica y ponerlo de manera lineal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno, yo necesito ponerle una cerca, yo necesito el perímetro, eso es lo que me interesaría, ¿no? Si yo de repente tengo una casa y quiero colocar baldosas, bueno, ahí lo que me interesa realmente es el área, ¿no? Entonces, son dos conceptos diferentes. Entonces, el caso del perímetro se puede expresar de esta manera: 2L1 más 2L2. Sería sumar 3,5 más 10.2 más 3,5 más 10.2 para tener el perímetro completo de esa figura geométrica. Ok, la primera pregunta, y utilizando el caso de las cifras significativas. Ok, esto va a dar... Bien. ¿Cuál ustedes creen que sería la respuesta correcta utilizando las cifras significativas para el caso de ese rectángulo? ¿Tienen calculadora a mano? Sí. Muy bien. ¿Sobre el área o sobre el perímetro? Vamos primero con el área. ¿Qué respuesta ustedes tendrían para el caso del área? La respuesta con las cifras significativas que debe ser. Si leyeron, si no, de todas maneras vamos a comentar. 36 centímetros cuadrados.
¿Todos de acuerdo? Sería 36. Bien. Vamos a ver, cuando nosotros hacemos esta operación matemática de colocar 10.2 por 3.5, en la calculadora a mí me da 35.7. Cuando ustedes revisen un documento que está allí sobre el caso de las cifras significativas, se nos dice, por ejemplo, para el caso de la suma, resta, multiplicación, división, caso de las operaciones básicas, cuando yo tengo diferentes cantidades, yo agarro la que menor cantidad de cifras significativas tiene. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo tengo una, dos, tres cifras significativas. Aquí yo tengo uno, dos cifras significativas. Así que cuando yo voy a hacer mi operación, aquí me está dando tres cifras, pero tengo que colocar las dos cifras significativas. Eso quiere decir que agarro la primera y la segunda. Otra cosa, este 7 que está aquí va a redondear al 5. Y por ejemplo, la compañera sería, en ese caso, el área sería de 36 centímetros cuadrados. Perdón. Entonces, aquí yo tengo dos cifras significativas y sería la manera correcta de expresar el área para esta figura. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda con eso? Ok. Entonces, en el caso del perímetro, ¿sí? ¿Había alguna duda? ¿No? En el caso del perímetro sería la suma de los dos, también que podemos expresarlo así como la suma dos veces la suma de los dos lados, ¿no? Teniendo aquí un factor común. Aquí yo tendría 10.2 más 3.5, lo sumo y eso lo multiplico por 2. Yo tengo que para ese caso en mi calculadora me da 27.4 centímetros, así que mi perímetro sería de 27 centímetros. Ok, otra cosa importante, el caso de las reglas de redondeo. Para el caso de las reglas de redondeo, para el caso de las reglas de redondeo, yo tengo, voy a poner aquí, voy a poner otro color. En el caso de las reglas de redondeo, que es lo que usamos para ir de 35.7 a 36 y de 27.4 a 27, en el caso de las reglas de redondeo, hay básicamente dos estilos diferentes de redondear los números. Y el que nosotros vamos a utilizar va a ser el siguiente. El caso del 0, 1, 2, 3, 4 no redondean. Fíjense que es el caso, por ejemplo aquí, este 4 no cambió este número que está aquí, no cambió la unidad esta que está aquí, quedó en 7. Sin embargo, en el caso de tener después 5, 6, 7, 8 y 9, en ese caso sí redondea. Que es el ejemplo de arriba. 35.7 quedó en 36. Redondea. Entonces, esto es bien importante. Por ejemplo, en el caso de contabilidad y en estadística hasta cierto punto, porque eso también se ha dejado de desuso un poco, en la regla de redondeo me decía que el 5, la diferencia con esta que tenemos aquí es que el 5 a veces redondeaba y a veces no. Y dependía si la cifra anterior era par o era impar o par. Por ejemplo,
si se tenía 35.55 y 35.65, estos dos ejemplos. Con esta regla con la regla que les estoy, no la que escribí, esta regla que se usa, como les dije, a veces se usaba en estadísticas, en algunos casos de estadística, en el caso de contabilidad, esto quedaba como 35.6 porque el 5 era impar, así que sí redondeaba, y esta no redondeaba porque era par y se quedaba así mismo, ¿sí? Entonces, realmente esa está un poco en desuso, y ustedes van a ver que, por ejemplo, en el caso de física, van a ver que se utiliza entonces la que acabamos de comentar. Déjenme poner nuevamente lo que tenía. 35.55, 35.65. Eso quiere decir que aquí esta quedaría como 35.6 y esta 35.7. Entonces, para nuestro caso, pues esta sería la regla que vamos a utilizar, que sería las reglas de redondeo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces eso es bien, bien importante. Yo no sé si hay alguna duda, preguntas. Continuamos entonces. Ok, vamos a continuar. Ok, fíjate, esto lo estoy, son cosas de repente que están ahí, pero de todas maneras estamos tomando el tiempo para revisarlo. Bien, vamos a ver la presentación que va a estar en la sección 2 de su plataforma, y es el tema de propiedades de la materia. La materia tiene inmensa cantidad de propiedades, sin embargo vamos a enfocarnos en algunas que son de mucha utilidad. Por ejemplo, para química, ustedes van a ver este tema también. En el libro que ustedes tienen allí, que es bastante bueno, hay una parte, por ejemplo, en el caso de los fluidos también, la propiedad de los fluidos, que es uno de los capítulos importantes de física, que es un capítulo a mí que se enlaza mucho con el caso de química, biología. Bien, el caso de las propiedades de la materia, vamos a ver algunas, como les dije, que son muy importantes. Vamos a empezar con estas dos. Masa. Vamos a mencionar que vamos a ver. Masa, peso, densidad. Vamos a enfocarnos mientras en esto. ¿Okay? Masa, peso y densidad. Ustedes van a tener también como archivo adicional, les comenté, un archivo que yo uso para el caso de matemáticas, que es el caso de las unidades, ¿no? El sistema internacional versus el sistema inglés. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner sistema internacional. Vamos a poner sistema inglés. Vamos a poner acá masa, peso, densidad. Ok. Vamos a decir que tenemos la siguiente unidad. Así que tenemos kilogramos. Fui al mercado y compré 4.50 kilogramos de papa. No sé. Bien. Vamos a decir que tenemos, fuimos al mercado y
compramos, como le dije, 4.5 kilogramos, creo que dije, no me acuerdo. Aquí tenemos papas y es de 4.50 kilogramos, ¿no? Medidos en el sitio. Cuando hablamos de esto, ¿qué estamos hablando? ¿De masa? ¿Estamos hablando de peso? ¿Y en qué sistema estamos? ¿Internacional o el sistema inglés? Estamos hablando de kilogramos. ¿A qué haría referencia a kilogramos? Peso. ¿Peso? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ok. Generalmente esa es una de las primeras confusiones que nosotros tenemos en el caso de manejo de unidades, en el caso de física y otras materias también. Kilogramo, para el caso del sistema internacional, hace referencia a masa. Así que kilogramos, que es la unidad central, también yo puedo expresar la masa de un objeto también, por ejemplo, si es pequeño en gramos, ¿no? Si es mayor en kilogramos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir nuestra masa corporal, nosotros lo hacemos en kilogramos. Y este es el otro problema, cuando vamos a una báscula, tenemos nuestro peso en libras. ¿Libra sería masa o sería peso? No importa si se equivocan, pues ya les ayudé aquí. Peso, profe. Ah, Exacto. Y ahí es parte donde está un poco la confusión. Fíjense, cuando nosotros hablamos de kilogramos, hacemos referencia a masa, ¿ok? A masa. Y cuando hablamos de libra, hacemos la referencia en peso. Kilogramo el sistema internacional y libra en el caso del sistema inglés. ¿Por qué confunden mucho? Y es algo muy común, porque la gente comúnmente va a entender que kilogramos hace referencia al peso de algo, ¿no? Y eso de repente se incrusta aquí ya nosotros tenemos ese chip metido ahí. ¿Cuánto pesa, cuánto pesa, eh, cuánto pesa esa papa? 4.50 kilogramos el peso. Y entonces nosotros vamos creando en nuestra mente que eso es peso y realmente no es así. En física realmente eso sería masa. Ahora, yo no le voy a decir a un amigo que va a hacer una pelea, una lucha, de que, oye, no, que mira, Kevin, esa no es masa, eso no es peso, eso es masa. No tiene ningún sentido, está bien. Sí, mi peso es de tantos kilogramos, ok, está bien. Entonces, pero cuando estamos aquí en nuestros problemas de física, realmente hay que hacer el cambio de chip y decir, ok, kilogramos realmente es masa. Eso por un lado. Otra cosa que confunde mucho es que, por ejemplo, las conversiones que uno hace, generalmente las conversiones van de kilogramo a libra. Y es que, bueno, si yo tengo 1 kilogramo, lo multiplico por 2.2 y tengo la cantidad de libra. Entonces, también tenemos eso, de que las conversiones generalmente las hacemos de kilogramo a libra o viceversa. Entonces, también eso nos confunde porque pensamos que están al mismo nivel. Ahora, si kilogramo es masa, ¿alguien recuerda el peso en qué unidades se colocaba? Por casualidad. ¿Alguien se acordará de qué unidades se tenían? Nadie se acuerda, ¿verdad? ¿Qué va? No, nadie se acuerda. Yo sé que nadie se acuerda. Ok. En el caso de las unidades de peso, la unidad es newtons y se coloca con una N mayúscula. ¿Ok? Con una N mayúscula. Esto sería newtons. ¿Recuerdan esa unidad? ¿La recuerdan o no? Más o menos. sí, profe. Ok. La unidad entonces allí es newtons, la de peso. Y, ok, pero ¿cómo yo llego por ejemplo, de kilogramos a libra? Bueno, importante. ¿Alguien recuerda cómo se podía transformar de peso
de masa a peso. ¿Se acuerdan qué fórmula se usaba en ese caso? ¿Cómo relacionamos la masa con el peso? Ok. En el caso de la masa, yo no sé si recuerdan que la gravedad estaba, eh, las relacionaban, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos una fórmula que nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, donde W minúscula, porque la mayúscula se usa para trabajo, W en mayúscula, así que es importante colocarla en minúscula. A veces yo tengo el error de que la coloco en mayúscula. Toda la vida he tenido esa mala costumbre. Cuando hablamos del W, haría referencia al peso. Generalmente se usa W por del inglés, que es weight. Aquí este sería la masa. Y tenemos en este caso entonces la gravedad. Si yo tengo algo, una masa en kilogramos, yo puedo entonces encontrar el peso en newtons. Vamos a colocar aquí, para el caso del sistema internacional, la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y en el caso de el sistema inglés sería de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es importante. Eso en el caso del sistema internacional y el sistema inglés. Vamos al ejemplo de saco de papas que tenía. Saco de papas que tenía una masa de 4.50 kilogramos. Y fíjense, esto es bien interesante con el aspecto de las unidades. Si yo tengo que la masa es de 4.50 kilogramos y yo quiero encontrar el peso, yo tendría que el peso sería 4.50 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso, ¿cómo llegamos a Newton? Bueno, cuando nosotros tenemos esto, tenemos kilogramo, metro entre segundo al cuadrado, esto equivale a newtons. Entonces, eso es importante recordarlo. Eso es bien importante recordarlo. Entonces, cuando yo tengo kilogramos, metro sobre segundo al cuadrado, eso me equivale a newton. Entonces, aquí yo tendría, por ejemplo, que el peso sería de, agarro mi calculadora, 4.50 por 9.81. Alguna gente, en algunos casos usan 9.80, otros 9.81, yo suelto que lo hagan con 9.81. Tendríamos 4.50 por 9.81 me da, fíjense, mi calculadora me da 44.145. Si me voy al tema con el cual iniciamos, que es el caso de las cifras significativas, que ya ahí usted, como le dije, tiene una investigación con este tema para recordar o ampliar algunas cosas, que está bien explicado en el libro. Nosotros en ese caso tendríamos que colocar 1, 2, 3 cifras aquí, 1, 2, 3 cifras acá. Ah, ok. Entonces yo tengo 44.1 newton. Entonces, ese sería el peso para ese caso. Y para el sistema inglés, nosotros tenemos que la unidad de... Esto color negro. En el caso del sistema inglés, la unidad de masa es slugs. Que, por ejemplo, en el caso de física, raramente ustedes realmente lo utilizamos, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos directamente con libras para el caso de peso. Y el sistema inglés, ustedes siguen internacional, pero sí van a ver esto ambos, ¿no? Kilogramos y newton.
¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda de lo que se ha explicado ahí? ¿No? Ok. Me interesa ahora ver también lo de cifras significativas, pues eso lo van a necesitar, cifras significativas, notación científica, que lo van a necesitar para la primera asignación también. ¿Más recordar alguna cosa Profe, ahí? Sí. una pregunta. La gravedad, ¿hay que utilizarla como 9.81 o puede ser 9.8? No sé cómo usted lo utiliza. Generalmente nosotros lo utilizamos con 9.81, con 3 cifras significativas. Ah, ok. Gracias. Ok. Vamos a ver una propiedad aquí adicional con la que vamos a jugar para algunos problemas. Vamos a utilizarla. Caso de densidad. La densidad la expresamos de esta manera, con la letra ρ. ¿Alguien recuerda la densidad? ¿Cuál es la fórmula de densidad de un cuerpo, de una... Sí, la densidad, por ejemplo, de un objeto, un líquido, sí, de la materia en general, ¿cómo la podemos encontrar? ¿De qué dependiera la densidad, muchachas? ¿Qué dependiera la densidad de un cuerpo? ¿Creen ustedes? Masa. Masa, va a depender mucho de la masa. ¿Y qué más? Sobre la gravedad. No. ¿Sobre Volumen. qué? Volumen, exacto. Entonces tenemos en este caso que la densidad es masa entre volumen. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en el caso del sistema internacional, voy a poner aquí apóstrofe este. Estamos en el sistema internacional, la densidad, fíjense, la masa, pues si colocamos como unidad central kilogramo y el volumen como metro cúbico, yo tendría entonces que, déjenme poner esto de una mejor forma. Vamos a... Si dijimos que es masa entre volumen, en tema de las unidades, para ver las dimensiones, ¿no? Que otro capítulo está otra parte está en el capítulo 1, a veces analizar las dimensiones en nuestros cálculos para saber si están o no más o menos por el camino correcto. Aquí tendríamos que la masa la podemos colocar en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, por ejemplo. Así que en ese caso tendríamos kilogramo metro cúbico como unidad. Entonces, aquí podríamos colocar la densidad kilogramos sobre metro cúbico. Eso no quiere decir, fíjense, no quiere decir que la densidad solamente sea en kilogramos sobre metro cúbico. Ustedes pueden tener gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Otras unidades también del sistema internacional. Entonces, pero vamos a decir que, por ejemplo, en términos generales, esa podría ser nuestra unidad central. Fíjense que es como el caso de la masa. En el sistema internacional se trabaja la masa mucho en kilogramos. Eso no quiere decir que nosotros tengamos de repente que medir algo cuya masa es mucho menor y usemos, por ejemplo, el caso de gramos, ¿no? O utilicemos notación científica que vamos a explicar en un momentito para expresar también algo, ¿no? Y en el caso del sistema inglés, que tendríamos lo mismo, masa entre volumen, yo coloco aquí que la masa, que habíamos dicho flux, y aquí se puede utilizar pie cúbico. Entonces, tendríamos algo como esto, flux sobre pie cúbico. Aquí hay otras unidades que no voy a mencionar, por ejemplo, otras propiedades, que es por ejemplo, el caso del peso específico, que estaría relacionado a la densidad. Nada más lo voy a mencionar aquí, por ejemplo, el caso del el peso específico, se usa la letra gamma, y el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. O también
el peso específico sería el peso entre el volumen. Fíjense que el peso es masa por gravedad. Masa entre volumen es densidad. Por eso que tenemos densidad por gravedad, nos da el peso específico. Tenemos otra cualidad, por ejemplo, el caso de la gravedad específica. Y la gravedad específica, ok, que se coloca muchas veces como SG, va a ser la densidad de, vamos a decir, la densidad de la materia que me interesa analizar entre la del agua. Entonces, básicamente es una comparación. Y esto, en este caso, la gravedad específica no tiene unidad. Eso lo van a ver por ejemplo, sale en el capítulo que tiene que ver con los fluidos en el libro. Esto no tiene unidad. Pero bueno, esto no lo vamos a ver, pero sí lo menciono, no lo vamos a colocar acá. Entonces, ¿cuál ustedes creen que sería de todas las propiedades para un objeto la más importante? Una de las más importantes, además de la masa y del peso. Una que influye mucho en muchas de las otras características. Hay una propiedad muy importante que influye mucho en las otras características de lo que estamos analizando. ¿Qué ustedes creen que sería? Una propiedad que no hemos mencionado aquí. ¿Cuál ustedes creen que sería una propiedad fundamental que crea muchos cambios? Cambio de estado, fase. Profesor Rancias llamando a la base principal de los estudiantes. Si se equivoca, no importa. Algo se me fue. ¿Será que se cayó la conexión? Estoy hablando solo. A ver, ¿cuál ustedes creen que sería una propiedad bien fundamental? Shainet, ¿cuál crees tú que sería una propiedad bien importante que incide en muchas otras cosas del comportamiento del cuerpo o de la materia que estamos analizando? Uy, se me congelaron, no puede ser. ¿Qué ha pasado? Ani, yo sé que tú tienes la respuesta. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué propiedad tú crees que sería bien importante, que influye en otras cosas? ¿Cuál sería? La temperatura, por ejemplo. La temperatura es bien importante. Fíjense yo no sé si ustedes han visto un ejemplo así, rapidito. Miren, ¿alguien ha visto la manteca vegetal cómo es en estado, por ejemplo, la temperatura ambiente? Sólida. Sí, yo no sé. Por ejemplo, mi familia del interior se cocinaba mucho con manteca de puerco. La manteca en la temperatura ambiente es sólida. Usted la coloca para cocinar y apenas aumenta la temperatura, por ejemplo, la viscosidad y las propiedades cambian impresionantemente. Entonces, la temperatura es uno de los aspectos o las propiedades bien importantes que inciden en otra de las propiedades de la materia. El caso, por ejemplo, aquí yo puede ser que tenga digamos, un tanque, tenga un líquido a este nivel. Y vamos a poner aquí. Tenga un líquido a este nivel. Si a esto le aumentamos su temperatura, vamos a poner que tenemos aquí, ¿qué va a suceder? En ese caso,
bueno, va a haber un momento en que van a estar ambas fases, líquida y gaseosa, perdón. Pero va a haber un momento en que en ese caso también depende del volumen. Yo voy a tener, por ejemplo, que va a haber un momento en que las partículas del fluido en forma de gas van a estar entonces distribuidas en todo ese. Si esto es un recipiente cerrado, fíjense, en el caso de la diferencia de los líquidos y gases, el caso de los gases, van a distribuirse de manera uniforme dentro del volumen que lo ocupa, ¿no? El caso del líquido, no. Entonces, son algunas propiedades interesantes. Y estos cambios se dan gracias a la temperatura, entre otras cosas, también en la presión, por ejemplo. Entonces, esto con respecto a la densidad, fíjense, volviendo un poco acá, las unidades, tenemos entonces que kilogramos sobre metro cúbico y aquí Slug sobre pie cúbico para el caso del sistema inglés. Vamos a colocar aquí en color negro para Slux sobre pie cúbico. Bien, vamos a centrarnos en estas que están aquí. ¿Alguna duda con esta tabla? ¿Se entiende? Esto lo vamos a subir igual. Pero tenemos entonces esto, ¿no? Este cuadro. Hay una infinidad de otras propiedades, pero estas son muy importantes para poder trabajar. Sobre todo la densidad, masa, peso. Masa y peso para el análisis de cuerpo libre, vectores y demás es muy importante. Se trabaja bastante. Y también para las leyes de Newton, que están relacionadas mucho a la masa del cuerpo y la aceleración que tiene un objeto, que eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, si no hay ninguna pregunta aquí, entonces continuamos. Vamos a borrar aquí y antes de continuar me interesa comentarles sobre el caso de la notación científica. Y lo voy a hacer con el siguiente ejemplo. Más un pequeño ejemplo. Ajá. Ese tiempo que lo hice. Ok. Vamos a realizamos este pequeño ejemplo. Ok, dice, un fluido tiene una masa de 1 kilogramo y está contenido en un cilindro de 2.0 centímetros de radio. Encuentre su peso y densidad. Y vamos a añadir
en este caso, vamos a decir que se nos pide que el peso se exprese en newtons y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Aquí no puedo poner el superíndice, así que ustedes saben que es cúbico aquí. ¿Okay? Para más o menos ver qué hacemos aquí en este caso. Ok. El fluido tiene una masa de 1 kilogramo, está contenido en un cilindro de 2.0 centímetros de radio. Nos pide encontrar el peso y la densidad. Y que el peso se exprese en newton y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Voy a poner aquí color. Eh, Bien, ¿cómo empezamos aquí? Algo que podemos hacer es tratar de visualizar, es una especie como de esquema, puede ser, de este problema, de este ejemplo, que nos habla de un cilindro. Esto hace círculos perfectos. Ok, vamos a dibujar a mano entonces. Si estamos hablando de un cilindro, estamos hablando más o menos de una figura geométrica como esta. ¿Sí? Y para el caso del cilindro, nosotros tenemos que el volumen, es importante que ustedes tengan volúmenes, áreas de figuras geométricas, ¿sí? Es importante que siempre tengan a mano. En el libro, al final, aparece en el apéndice, aparece una... Pero de repente pueden hacer ustedes su tabla o crearla o bajarla a internet también, de áreas y volúmenes, porque sí es de mucha ayuda para algunas asignaciones, para los parciales también. O sea, en el caso del volumen de un cilindro, hay una fórmula en base al radio y otra en base al diámetro. Si en base al radio es pi r al cuadrado por el largo. Esto también puede ser pi cuartos por diámetro cuadrado por el lado, ¿sí? Nada más recordando, el diámetro es igual a el radio por 2, o que es lo mismo, el radio es el diámetro entre 2. ¿No? Recordando un poco eso, estas fórmulas. El radio sería expresado aquí de esta manera. Esto sería el radio. Ok. ¿Qué sería más fácil aquí para iniciar? ¿Encontrar el peso o la densidad? Pues la respuesta sería el peso, ¿no? Y luego podemos entonces proceder con la densidad. Vamos a que agarren traten de tomar unos 3 minutos para resolverlo. Yo voy a hacer la anotación acá mientras. Y vamos a ver si llegamos a la misma respuesta. Ok, traten de hacerlo con su calculadora. Rapidito. Recuerden la cifra significativa. No se olviden.
Aquí me faltó algo. El largo del cilindro, no se lo coloqué. Estoy viendo. No, el largo del cilindro, no lo había colocado. Ok, vamos entonces un poco a la resolución. ¿Alguien puede encontrar el peso del... Esto está todo, vamos a ver. Imagínense que todo este cilindro está completamente lleno de un fluido, ¿no? Que no es desconocido, no sabemos. ¿Cuál sería, cómo encontraríamos el peso entonces? Sí, Con la fórmula de masa por gravedad. correcto. Vamos a... Aquí tenemos el peso, simplemente colocamos masa por gravedad. La masa nos la da el problema, es 1.0 kilogramos. La gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que cuando utilizamos kilogramos al cuadrado nos da directamente newton. Y esto nos da 9.81. Como son dos cifras significativas, fíjense, aquí yo tengo dos cifras significativas. Entonces yo voy a quedar que mi peso es de 9.8 newton. Entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Eso con respecto al peso. Densidad. Ok, vamos a ver densidad. Densidad es masa entre volumen. Vamos a analizar qué tenemos aquí que nos falta. La masa es de 1 kilogramo. Ah, ok, la tenemos. El volumen sería el volumen del cilindro, que sería todo ese espacio, ¿verdad? Que el líquido ocupa dentro de ese cilindro. El volumen de un cilindro dijimos que es pi r cuadrado por L o pi cuarto diámetro al cuadrado por L. Lo tenemos en función de, nos dan el radio, así que no, podemos utilizar directamente la primera que está ahí. ¿Qué inconveniente tenemos ahí, por ejemplo, al momento de reemplazar en la fórmula? Un inconveniente es, y con el que hay que tener cuidado, es que, por ejemplo, esas medidas me las están dando en centímetros y yo quiero trabajar en metros. Mi respuesta final está en metros cúbicos. Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo trabajar esto en centímetros y hacer la transformación al final, que se puede hacer, o convertir estos 2 centímetros a metros. Ok. Vamos a hacer lo último y luego vamos a ver qué pasaría en el otro caso, para que vean. Si yo tengo mi volumen, yo lo quiero en metros directamente, entonces yo tengo esto. Pi, R, ok, R tengo que R es de 2 centímetros. Y aquí vamos al caso de los factores de conversión. En caso de los factores de conversión, que vamos a... En la próxima clase vamos a ahondar un poquito de estos factores de conversión. En química lo vamos a usar bastante. El caso de reglas de 3 para... reglas de 3, inversa directa también. Aquí yo tengo
que mi radio es de 2 centímetros. Ajá. Yo tengo, si lo quiero convertir a metro, centímetro tiene que estar abajo y metro arriba. Y yo sé, y esto va a estar en una de las tablitas que yo les voy en una de las presentaciones mías, que va a estar en la plataforma. Les dije que va a estar mañana. Yo tengo que 1 metro equivale a 100 centímetros. Si esto está abajo, se divide. Por ejemplo, si yo coloco esto acá, yo agarro, bueno, 2 por 1, ese 1 no es necesario multiplicarlo, 2 por 1 entre 100, eso me da 0.02. 0.02. Entonces aquí yo tengo 0.02. Eso sería en metro. Si yo tengo esa cantidad en metros, entonces yo la puedo colocar en la fórmula de volumen directamente, ¿no? Tengo esa, también tendría que colocar entonces el largo de ese cilindro en metro. El largo era de 11.7 o 11.7 centímetros. Esto lo convierto a metro. 1 metro 100 centímetros. Esto me daría entonces 0.117 metros. ¿Sí? Entonces, eso colocándolo en metros directamente. Mira, aquí no quedó mucho espacio que digamos. Ok, tengo pi, r al cuadrado. Ok, tengo acá 0.02 por el lado. Ok, 0.117 metros. Bien, aquí algo bien importante que que es necesario recordar. En física y en cálculos generales realmente, nosotros tratamos de expresar todo, digamos, toda una ecuación o una solución y al final entonces resolverla. ¿Por qué digo eso? Porque yo puedo, por ejemplo, yo puedo aquí encontrar el volumen. Aquí yo puedo encontrar un valor numérico del volumen, pero si a mí no me están pidiendo el volumen, yo lo que puedo hacer directamente en la fórmula mía inicial, que es esta, la de densidad, colocar masa. Ok, masa es 1 kilogramo. Tengo 1.0 kilogramos. Volumen es lo que está abajo, fíjense, pi por... Esto es importante que ustedes lo traten de realizar en su calculadora. Por el tema de paréntesis, que divide, que... ¿sí? Pues muchas veces colocamos esto mal. Fíjense, si yo voy a colocar esto en la calculadora, y aquí haciendo una anotación, vamos a colocar un color diferente. Si yo quiero colocar esto en la calculadora, recuerden que ustedes tendrían que colocar algo como esto. 1.0, este 0 no es necesario, ¿no? 1.0 entre, colocan paréntesis, pi por 0.02 al cuadrado por 0.117. Fíjense que, y esto es muy importante, porque si usted coloca 1 entre pi por 0.2, este 0.02 va a estar en la parte de arriba. Hay que tener mucho cuidado. Todo esto se resuelve. ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Que todo lo de abajo se resuelve primero y luego el 1 se divide entre ese resultado. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que es importante que practiquen y verifiquen si no les está saliendo correctamente los resultados. Entonces hay que tener cuidado con esos temas, ¿no? Todo esto recordar y cosas matemáticas que son importantes. Entonces aquí yo puedo expresar esto de esta manera. ¿Por qué es importante no hacerlo por partes? Que encuentro el volumen, que de repente encuentro esto y lo otro. ¿Qué sucede? Cada vez que usted está haciendo una parte de su operación, usted en ese caso está redondeando, eliminando cantidad o información. Y el error entonces el nivel de error va a ser mayor al que debería tener el problema. Entonces nosotros tratamos de resolverlo todo, expresarlo y resolverlo al final.
Eso sí, al final, entonces, lo que sí hacemos al final es ver las cifras significativas. Al final, ¿no? En el camino no. En el camino no. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer la práctica todos a ver si nos da la operación esa. Deben tener bien su calculadora directamente. Todo cuadrado por 0.17. Ok, ¿alguien llevó la respuesta allí? Y esto es interesante y aquí vamos a introducir lo de notación científica. ¿Sí? No sé si alguien le dio así. Por favor, me corrobora. Sí, profe. pero yo lo pasé a notación científica, profe. Ok, muy bien. Ahí vamos. Vamos un poco al tema de notación científica. Bien, miren. Aquí, nuestra respuesta, notación científica. Déjenme, ¿saben qué? Voy a recordar, subirles algún PDF por ahí que tengo de notación científica, para que lo tengan también. Si no, me recuerdan. Si no lo ven en la plataforma mañana, no lo subí, me lo recuerdan. Pero de todas maneras que lo tengo. Si alguien no recuerda algo de eso. Aquí, esta es la respuesta que me da. Mi respuesta debe tener dos cifras significativas. Y ustedes dirán, chuleta, pero entonces, ¿cómo yo voy a hacer para poner dos cifras significativas? Si es que yo tengo 6.801. Ok. Si es dos cifras significativas, significa que yo voy a enfocarme aquí. Estas serían. Este número que está aquí, yo lo puedo expresar como, lo puedo expresar en notación científica. Todo lo hace directamente la calculadora, pero si la coma se corre hacia, vamos a ver, si en el caso de la notación científica, aquí, notación científica. Ahora hacemos unos ejemplitos, no más así rápido y ahora lo vemos a... Si mi punto se corre hacia la derecha, positivo. ¿Qué positivo? Ahora vemos. Perdón, si se corre a la izquierda, tengo un problema con la izquierda de toda la vida. Si se corre entonces a la derecha, es negativo. Ok, ¿qué significa? Que esto se expresa de esta manera, 6.8 por 10 a la 1, 2, 3. Se movió 3 espacios, fíjense, 1, 2, 3 por 10 a la 3. 10 a la 3, ¿qué es? 10 elevado al cubo, que serían 1000. 6.8 por 1000 me da 6800. Como tiene que tener dos cifras significativas, entonces yo lo expreso de esta manera. Fíjense, 6.8 por 10 a la 3. Esta sería la forma correcta, entonces debe expresar la respuesta a la densidad. Lo otro es las unidades. No olvidemos colocar siempre las unidades, kilogramos con K minúscula, kilogramos entre metro cúbico. ¿Sí? ¿Se entendió ese caso? ¿O quedó alguna duda? ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta de alguien? ¿No? Sí se entendió, profe. Ok. Entonces, ese, por ejemplo, sería el caso de la densidad. Okay, esto es importante ver esto, pues todo lo que hemos visto les va a ayudar les va a ayudar para las asignaciones. No me acuerdo si para la primera tenía densidad. Creo que sí. Ok. Entonces,
importante esto de la notación científica. Nada más como algunas cosas aquí. Bien. Ok, entonces, cifra significativa. Y notación científica. Para cerrar con este concepto, nada más recordar. Recuerden que las cifras significativas van a ser bien importantes para el manejo de la cantidad de las respuestas en el caso de física. Por eso que es una de las primeras cosas que uno ve. En el caso de las cifras significativas, vamos a decir que yo tenga esto. Ajá. Vamos a decir que yo tenga 1.00 por 3.00. Si a mí me interesa encontrar la respuesta de esto, en este caso sería, y algo que me dicen a veces los estudiantes, que bueno, profesor, es que cuando yo multiplico 1 por 3, a mí me da 3. Ok, sí, cierto, si yo coloco esto en mi calculadora, esto me va a dar 3. Pero en el momento de expresar la respuesta, yo tengo que colocar las 3 cifras significativas. Así que esto va a ser igual a 3.00. Ok. Si yo de repente me da, por ejemplo, un número exacto y no me da 0, entonces yo puedo añadir 0 hasta tener la cantidad de cifras significativas que me dice el problema. Si yo tengo, digamos, no sé, 0.0500 por, vamos a decir, 3.2. Si yo resuelvo eso, por ejemplo, yo tendría 0.05 en este caso me da 0.16, sería 0.16. Aquí tengo 2 cifras porque agarro el que menos cifras tiene. Fíjense, tiene 3 cifras significativas. Estos ceros a la derecha se cuentan como cifras significativas. Aquí yo tengo 2, así que mi respuesta va a tener 2. Este 0 no se toma en cuenta como cifra significativa. Los ceros antes no se toman en cuenta. Si yo quiero, por ejemplo, expresar ese 0.16 en notación científica, eso sería 1.6 por 10 a la menos 1. Se movió un espacio hacia la derecha, así que sería por 10 a la menos 1. 0.03000. 0.110. En el caso del penúltimo número que escribí, ¿cuántas cifras significativas tendremos ahí? 4. 4. Tomamos en cuenta exactamente, ¿verdad? Aquí tenemos 4 cifras significativas.
Aquí tenemos tres cifras significativas. Entonces, eso es importante. Digamos que yo quiero convertir eso a notación científica. Aquí yo tendría 3.0. Sí, tengo que colocar todas las cifras significativas tal y cual. Tengo 4 acá, 4 por 10 a la menos 1, 2, 10 a la menos 2. Acá, Profe, ¿usted ahorita está escribiendo algo? sí. ¿No lo ves? En rojo. Estoy escribiendo las cifras significativas en rojo. ¿Todos lo ven o alguien tiene problema? ¿Ya pudiste verlo? No me sale. No sé si es mi internet. Me quedé en el 0.16, en lo último que... Ajá, ese 0.16 lo convertimos a 1.6 por 10 a la menos 1 en notación científica y coloqué dos ejemplitos abajo. Esto lo voy a subir igual, ¿ah? Tengo el 0.03000, que en notación científica quedaría como 3.000 por 10 a la menos 2. ¿Sí? A veces puede pasar que se queda como, si tienes problemas con el internet, se queda como congelada la pantalla. Ok, eso en cuanto a cifras significativas de notación científica. No tienen dudas con respecto a esto. Esto es como una especie de repaso de recorder. ¿No hay dudas? Bien, entonces vamos a cerrar con los conceptos generales. A ver, pensaba que un cuadro esa línea tan horrible, tan fea que dice. Bien. Conceptos importantes en términos generales. Aquí una C que se fue. Sí, lo que les comenté, tenemos que recordar algunas cosas de conceptos matemáticos y en el caso de física, pues obviamente la materia física, ¿no? Ustedes nos dan matemáticas general, así que aquí una de las cosas que siempre tratamos, yo he discutido con algunos colegas, es respecto a afianzar algunas cosas matemáticas que se necesitan, para que no pasen tanto trabajo más adelante, ¿no? En el día de hoy, en términos de conceptos matemáticos, algunas de las cosas que, haciendo ya un cierre, algunas de las cosas que hemos visto, la primera de ellas que mencionamos es la de cifra significativa. Recuerden que esta es base para su asignación número 1, el tema de la cifra significativa. Y con algunos ejemplos que hemos visto, más o menos le estoy ayudando a resolver un poco algunos de los temas que tienen ahí. Hemos visto el caso de la cifra significativa, lo que tiene que ver con notación científica, también, que vamos a utilizarlo, notación científica, muy importante. Mencionamos el caso de las reglas de redondeo, las que vamos a utilizar. 5, 6, 7, 8, 9 redondean. Vimos, por ejemplo, en el caso de, una de las cosas que les comentaba para el caso de figuras geométricas, el área de geometría, ¿no? Siempre es bueno que tengan a mano área, perímetro puede ser no tanto, pero vamos a poner aquí perímetro y volúmenes. Eso es bien importante manejarlo, ¿sí? Fíjense, hemos visto algunas cosas de todos estos temas, lo hemos tocado
en el tiempo que hemos dado la clase: cifras significativas, notación científica, las reglas de redondeo. Es importante tener siempre a mano lo que sería áreas, perímetros, volúmenes. Y en el caso de hoy, pues analizamos lo que serían las propiedades. Algunas propiedades de la materia. Específicamente, vimos masa, vimos peso, vimos volumen y obviamente la densidad. Y mencionamos algunas otras. Mencionamos peso específico y gravedad específica, que se coloca como SG. Y vimos las formulaciones que están relacionadas a estas propiedades. Tenemos que el peso es la masa por la gravedad y tenemos que la densidad es masa entre volumen. De estas no voy a colocarlas porque no, peso específico la mencionamos en la SG también las fórmulas, pero el interés nuestro está básicamente aquí. Y en cuanto a las unidades, podemos comentar que el caso, por ejemplo, de peso lo colocamos en Newton, la masa en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundos cuadrados, ¿no? La multiplicación de estas unidades me va a dar Newton. Newton se coloca en N mayúscula. Kilogramo minúscula, metro, fíjense, segundos minúsculos. Pero el Newton sí se coloca en mayúscula. Entonces, para poder resolver un problema tan sencillo como encontrar el peso, la densidad de un objeto, tenemos que utilizar el concepto de matemáticas, las cifras significativas, cuando redondeamos, si tenemos que usar lo tenemos que colocar en notación científica, o si no lo dan en notación científica, cómo colocarlo en la calculadora. Entonces, recordar lo siguiente. Uno, el domingo cierra la asignación, traten de hacerla, eso no les toma nada, eso les toma como 40 minutos. El domingo deben entregar su asignación 1. En la plataforma ya está abierta, se agregó la asignación, está abierta el primer módulo. Mañana abre el segundo, que también va a tener una asignación, que debe estar a más tardar el miércoles, hasta el miércoles de la próxima semana en la mañana. Vamos a ponerlo hasta el mediodía el miércoles. Así que esto, mañana abre módulo 2. Abre módulo 2. Y ahí vamos a tener alguna información importante. Otra cosa, tener siempre la calculadora científica a mano. Esto es bien importante. ¿Sí? Para poder entonces hacer nuestros cálculos y verificar entonces en la clase. Creo que esto sería lo más relevante e importante. Ok. Yo no sé si tienen alguna duda o pregunta, muchachas, sobre lo que hemos visto o algo que, no sé, sobre la materia, no sé, algo en específico. Si es que tienen duda, no sé si tengan duda. No, profe. ¿No? Ok. Si no tienen dudas, entonces dejamos la clase hasta aquí. Es probable que nuestra clase sea el próximo miércoles también. Puede ser entre martes o miércoles, pero si es el miércoles, yo creo que preferir, si no tiene ningún problema, entonces sería el miércoles. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer al chat del grupo. Ese es un medio rápido y eficiente para poder comunicarnos. ¿Sí? Que pregunta algo que no sé, de repente el profesor se le olvidó colocar en la plataforma tal cosa que usted nos prometió, tal documento. Entonces, mi memoria es bien mala, así que ustedes me van a ayudar. Ustedes sí tienen la memoria chispa, están jóvenes. Yo no, ya yo se me olvidan las cosas. ¿Sí? ¿Alguien, algún comentario? Si no, dejamos entonces la clase hasta aquí. Un placer, se cuidan, por favor.
y feliz inicio del cuatrimestre, espero que les vaya bien. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.